Mis padres recibían $2,000 al mes de mí para que pudieran vivir cómodamente. Pero el día de mi boda, no aparecieron en absoluto. Cuando llamé, mamá me espetó, no nos molestes. Colgué, temblando, e inmediatamente cerré todas las cuentas a mi nombre. 30 minutos después, papá se volvió loco. Soy Sarah Miller, de 32 años, médica residente en Bozeman, Montana. Durante 4 años, les envié a mis padres $2,000 cada mes, alquiler, facturas médicas, reparaciones de coches, lo que fuera. Un total de $24,000 al año, directamente de mi sueldo, solo para que vivieran cómodamente. Pero el día de mi boda, nunca aparecieron. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. El corazón me latía a 1000 cuando llamé y mi madre, Susan, espetó, no nos molestes. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me temblaban las manos al colgar. Me quedé helada en el vestidor, con las lágrimas rodando, luego respiré hondo y tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. 30 minutos después, mi teléfono no paraba de sonar. La voz de mi padre, David, se quebró mientras me rogaba que cambiara de opinión. No lo hice. Había pasado años creyendo que la familia significa sacrificio. Trabajaba horas extras, me saltaba viajes y renunciaba a cosas que quería, todo para cubrir sus emergencias. Ni una sola vez me dieron las gracias. Mi esposo, Daniel, a menudo preguntaba, ¿por qué dejas que te usen así? Nunca tuve una respuesta. Pero de pie allí, con mi vestido de novia, las frías palabras de mi madre resonando en mi cabeza, finalmente me di cuenta de que estaba agotada de cargar con todo. Ese fue el momento en que decidí terminarlo. Después de ese día, no pude quitarme el peso de esos 4 años. Cada mes, enviaba $2,000 a mis padres, transferidos directamente desde mi sueldo. Su alquiler en Bozeman, Montana, era de $700, a pagar el día 1, y lo cubría sin falta. Cuando a mi madre le dolía la espalda, pagaba sus sesiones de fisioterapia, $500 cada una, más sus recetas. Su viejo sedán se estropeaba 2 veces al año, averías del alternador, lo que sea, y yo pagaba la factura, otros $300 cada vez. Incluso les puse internet y cable pensando que les haría la vida más fácil. Pero por mucho que diera, nunca me dieron las gracias. Ni una sola vez. Me enviaban un mensaje escueto de dinero recibido o me llamaban con otra historia triste, y yo enviaba más como si fuera mi trabajo. Actuaban como si se les debiera. Mi padre llamaba con voz monótona diciendo que su factura del agua estaba atrasada otra vez, como si yo tuviera que saberlo. Mi madre insinuaba gastos inesperados, nunca explicaba, solo esperaba que yo lo solucionara. Me sentaba frente a mi laptop después de un largo turno en el hospital, transfiriendo fondos, sintiendo la presión en mi propio presupuesto. Reduje las cenas fuera, me salté la compra de ropa nueva, trabajé horas extras para que todo cuadrara. A ellos no les importaba. Para ellos, yo era la confiable, la que siempre respondía, sin hacer preguntas. No me daban gratitud. Era silencio. Mi hermana, Megan, era una historia diferente. A sus 28 años, era una agente inmobiliaria estrella que vendía casas de millones de dólares en el próspero mercado de Bozeman. Mis padres no paraban de presumir de ella. Megan cerró otro trato, decía mi madre durante la cena, con los ojos brillantes. Ella va a llegar lejos. Mientras tanto, yo era la que pagaba sus facturas, pero apenas mencionaban mi nombre. Megan entraba a su apartamento con café o pasteles, haciéndose la hija perfecta, mientras yo estaba atrapada transfiriendo dinero desde mi sofá. Nunca se ofreció a colaborar, ni un céntimo. Una vez la vi llegar en un nuevo y reluciente SUV y mis padres aplaudieron como si hubiera ganado un premio. Yo conducía un Corolla de 10 años. Intenté hablar con ellos hace años. Después de un agotador turno, llamé a mi padre, con la voz temblorosa, y le pregunté por qué nunca reconocían lo que hacía. Él lo ignoró. ¿Estás bien, no? Nosotros lo necesitamos más. Mi madre intervino diciendo, Megan está construyendo su carrera. Tú eres la estable. Estable, como si fuera una máquina, no su hija.
Colgué con el pecho apretado, pero seguí enviando el dinero. Me dije a mí misma que se recuperarían, que esto era temporal. 4 años después, yo seguía siendo su banco. Mi esposo, Daniel, lo vio desde el principio. Me veía estresarme por su última emergencia, con la mandíbula apretada. ¿Por qué dejas que te traten así?, preguntaba con voz baja, como si no quisiera presionar demasiado. Yo esquivaba la pregunta, murmuraba sobre la lealtad familiar, pero sus palabras se quedaron grabadas. Mi amiga Jessica, abogada en la ciudad, fue más directa mientras tomábamos café. Se inclinaba, con los ojos agudos. «Te están usando, Sara». «¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estás?». No pude responder. Cambié de tema, pero su pregunta persistió, sumándose a la duda que ya sentía. No eran solo sus preguntas. Eran los pequeños momentos los que me calaban hondo. Como cuando mi madre llamó pidiendo 1000 extra para un especialista que no quería nombrar. Yo ya estaba al límite, haciendo turnos extras para cubrir mi propio alquiler. Pedí detalles y ella espetó: «¿Por qué no confías en nosotros?». De todos modos, envié el dinero, odiándome por ello. Otra vez mi padre necesitaba neumáticos nuevos para su coche. Pagué, pero cuando los visité, Megan estaba allí mostrando su nuevo bolso de diseñador. No me necesitaban. Querían mi dinero. La culpa me mantuvo atrapada. Al crecer, mis padres me inculcaron que la familia es lo primero, pase lo que pase. Si dejaba de ayudar, sería la hija mala, la que los abandonó. Me quedaba despierta preguntándome si estaba equivocada al sentirme utilizada. Daniel me abrazaba, diciendo que merecía algo mejor, pero no podía soltarlo. Seguía pensando que si daba un poco más, me verían. Pero no lo hicieron. Y ese peso, ese dolor silencioso, era todo lo que tenía que mostrar por ello. La culpa aún persistía, pero tenía cosas más grandes que afrontar. El día de mi boda se suponía que iba a ser perfecto. Daniel y yo habíamos pasado meses planeándolo, eligiendo cada detalle para la pequeña ceremonia en un salón comunitario en Bozeman, Montana. Alquilamos el lugar, un espacio acogedor con vigas de madera e iluminación suave, y yo me encargué de todo. El catering, las flores, incluso la lista de reproducción. Les envié invitaciones a mis padres con semanas de antelación, llamé para confirmar que vendrían y me ofrecía cubrir su gasolina para el corto viaje a través de la ciudad. Prometieron que estarían allí. La voz de mi padre, David, firme por teléfono. Mi madre, Susan, añadió un rápido: «Por supuesto». Les creí. Quería creerles. Así que me paré en el altar con un vestido blanco que me costó la mitad de mis ahorros, buscando sus caras entre la multitud. Nunca aparecieron. La ceremonia siguió. Los votos de Daniel me hicieron reír entre lágrimas. Nuestros amigos aplaudieron mientras nos besábamos. Pero cada pocos minutos, miraba hacia la puerta. Nada. Para cuando cortamos el pastel, tenía el estómago revuelto. Me escabullí al pasillo, marqué el número de mi madre y contuve la respiración. Descolgó al tercer timbrazo. «No nos molestes», dijo, su voz aguda como si hubiera interrumpido algo importante. Me quedé helada, el teléfono temblándole en la mano. «Mamá, es mi boda», logré decir. Pero la línea se cortó. Me quedé allí, con el velo resbalándose, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Esas 3 palabras quemaron más que su ausencia, más que cualquier otra cosa. No lloré. No grité. Otra cosa me invadió, una ira fría y aguda que nunca antes había sentido. Regresé a la recepción, encontré mi laptop en la suite nupcial e inicié sesión en todas las cuentas vinculadas a ellos. El pago automático de su alquiler cancelado, las facturas de servicios públicos a mi nombre desconectadas, la tarjeta de crédito que usaban para la compra congelada. Llamé a su casero, le di su número y le dije que había terminado. Aclara la garganta, me tomó menos de 1 hora deshacer 4 años de apoyo. Daniel me encontró. Su corbata suelta, preocupación en sus ojos. «¿Qué está pasando?», preguntó. Le conté lo que dijo mi madre, mi voz temblaba, pero firme. Me abrazó,
dijo que lo resolveríamos, pero yo sabía que lo que había hecho era definitivo. A la mañana siguiente, llegó una carta a nuestra casa. No un mensaje de texto, ni una llamada. Una nota escrita a mano deslizada por debajo de la puerta. La caligrafía inclinada de mi madre llenaba la página, palabras que goteaban veneno. ¿Crees que puedes cortarnos? Te arrepentirás, Sara. Nos aseguraremos de ello. No era una súplica. Era una amenaza, vaga, pero pesada, insinuando problemas que ella no nombraría. La leí 2 veces, apretando el papel con las manos, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia e incredulidad. No solo se perdieron mi boda, sino que estaban listos para luchar contra mí por ello. Se la mostré a Daniel, y su rostro se endureció. Esto no está bien, dijo, con voz baja. Necesitamos hacer algo. No pude guardarlo más. Conduje hasta la casa de mi abuela, Evelyn, la única persona que siempre había visto a través de mis padres. Ella abrió la puerta, con su cabello plateado recogido, sus ojos agudos a los 70 años. Le conté la historia, su ausencia, la llamada telefónica, la carta. El rostro de Evelyn se tensó con cada palabra. Han ido demasiado lejos, dijo, su voz como acero. Sin decir una palabra más, tomó su abrigo y condujo hasta el apartamento de mis padres, a unas pocas millas de distancia en un complejo deteriorado. La seguí con el corazón acelerado, insegura de lo que haría. Evelyn no llamó a la puerta. Se paró frente a su puerta, su voz resonando en el estacionamiento. Susan, deberías avergonzarte. Gritó lo suficientemente fuerte como para que los vecinos se asomaran por sus persianas. Te perdiste la boda de tu hija y ahora la amenazas. No eres una madre. Mi madre abrió la puerta, con el rostro rojo, balbuceando excusas. Pero Evelyn no cedió. Le has quitado su dinero, su tiempo, su corazón, y no das nada a cambio. Ya no puedo seguir viéndote lastimarle. Los vecinos se reunieron, susurrando mientras mi madre se encogía en el umbral. David apareció detrás de ella, silencioso, evitando mi mirada. Evelyn se volvió hacia mí, con una expresión feroz. Hiciste lo correcto, Sara. No dejes que te arrastren de nuevo. Me quedé allí, mi ira mezclada con un extraño alivio. Por primera vez, alguien lo había dicho en voz alta. No me merecían. Las palabras de Evelyn resonaron en mi cabeza, ahogando la culpa que había cargado durante años. Ya no solo luchaba por mí misma. Había terminado con dejarles ganar. Unos días después de que ella confrontara a mis padres, recibí una llamada de mi banco en Bozeman. Una cajera, con voz dudosa, dijo que alguien había intentado acceder a una de mis antiguas cuentas corrientes, la que yo había usado para pagar las facturas de mis padres años atrás. Habían intentado un retiro de $2,000, afirmando que era una transferencia autorizada. El banco lo marcó. Mi nombre estaba en la cuenta, pero la identificación no coincidía. Supe al instante que era mi padre, David, o mi madre, Susan. Siempre habían tenido acceso a esa cuenta cuando yo enviaba dinero cada mes. La había cerrado después de la boda, pero debieron pensar que aún podían entrar. La cajera confirmó que el intento fue denegado, y sentí un nudo frío en el estómago. No solo estaban enfadados, estaban desesperados. Esa misma noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. No puedes esconder tus secretos para siempre, Sara. Paga o todos lo sabrán. Mi corazón se encogió al leerlo. Las palabras se difuminaban en la pantalla. Secretos. Yo no tenía ninguno. No el tipo que ellos pudieran usar. Pero la amenaza se sentía real, pesada, como una sombra que se acercaba. Le mostré el mensaje a Daniel, mi esposo, mientras estábamos sentados en nuestra sala. Su rostro se oscureció, su mandíbula apretada. Esto es acoso, dijo, su voz firme pero furiosa. Están tratando de asustarte. Asentí, pero mis manos temblaban. ¿Qué estaban planeando? ¿Y hasta dónde llegarían? No pude dormir esa noche, mi mente corría. El mensaje se repetía, cada palabra más nítida que la anterior.
No sabía a qué secretos se referían, pero la idea de que investigaran mi vida, retorciendo algo para hacerme daño, me oprimía el pecho. Pensé en llamarlos, exigiendo respuestas, pero sabía que esquivarían o mentirían. En cambio, le envié un mensaje de texto a Jessica. Ella estaba en mi casa por la mañana, su laptop abierta en la mesa de mi cocina, sus ojos escaneando el mensaje que le había reenviado. «Esto es serio, Sara», dijo. Su tono tranquilo pero firme. «Están cruzando una línea. Necesitamos documentar esto y comenzar un rastro legal». Sentí una oleada de alivio mezclada con pavor. La acción legal significaba una escalada, pero no hacer nada se sentía peor. Jessica lo expuso claramente. Sugirió presentar una denuncia policial por el intento de retiro y el mensaje de texto amenazante, y luego obtener una orden de alejamiento si continuaban. «Necesitas protegerte», dijo, su voz firme. «No solo están pidiendo dinero, están tratando de controlarte». Asentí, con el estómago revuelto. La idea de llevar a mis padres a los tribunales se sentía surrealista, como una traición a todo lo que me habían enseñado sobre la familia. Pero Jessica tenía razón. No estaban actuando como familia. Estaban actuando como personas que harían cualquier cosa para conseguir lo que querían. Daniel se sentó a mi lado, su mano en la mía. «Estamos contigo», dijo. «Lo que sea necesario». Mientras hablábamos, me di cuenta de que tenía que confesar algo que había mantenido en secreto. «Hay algo que ambos necesitan saber», dije, mi voz baja. Respiré hondo y les conté sobre mi cuenta de ahorros secreta. Durante 4 años, había estado apartando $200 al mes, un pequeño colchón que había construido para sentirme segura. Ahora eran $20,000 guardados en un banco separado, intactos. Nunca les había hablado a mis padres sobre ello, no después de que trataran mi dinero como propio. Los ojos de Daniel se abrieron. «¿Has estado ahorrando eso mientras les pagabas a ellos?», preguntó. Una mezcla de orgullo e incredulidad en su voz. Jessica asintió, su expresión aguda. «Bien, eso es tuyo, y nos aseguraremos de que no puedan tocarlo». Expliqué cómo había abierto la cuenta después de mi primer año como médica residente, juntando lo que podía después de sus interminables demandas. Era mi red de seguridad, mi forma de saber qué estaría bien si las cosas alguna vez se desmoronaban. Mantenerlo en secreto se sentía como la única forma de protegerlo. Pero ahora, con su amenaza cerniéndose sobre mí, me preguntaba si lo sabían de alguna manera. ¿Era ese el secreto al que se referían, o solo estaban faroleando, esperando asustarme para que pagara de nuevo? La incertidumbre me carcomía, pero contárselo a Daniel y Jessica levantó un peso que no me había dado cuenta de que llevaba. No me juzgaron por esconderlo. Lo entendieron. Jessica se puso a trabajar de inmediato. Redactó una carta al banco solicitando un informe completo sobre el intento de retiro y comenzó a recopilar pruebas, el mensaje de texto amenazante, el registro de llamadas del banco, incluso la carta que mi madre había enviado después de la boda. «Construiremos un caso», dijo, sus dedos volando por el teclado. «Si intentan algo más, estaremos listos». La observé, agradecida, pero abrumada. La idea de que mis padres, mi propia carne y sangre, me empujaran a este punto se sentía como una pesadilla. Pero no iba a retroceder. Sus amenazas, su codicia, habían ido demasiado lejos. Daniel se quedó conmigo esa noche planificando nuestros próximos pasos. Cambiamos las contraseñas de todas mis cuentas, añadimos autenticación de 2 factores y revisamos mi informe de crédito en busca de algo sospechoso. Cada paso se sentía como cerrar una puerta que ellos habían mantenido abierta durante años. Tenía miedo, no solo de lo que pudieran hacer, sino de cómo esto lo cambiaría todo. La familia no se suponía que se sintiera así. Pero mientras miraba a Daniel, su presencia firme me anclaba, y pensaba en la feroz determinación de Jessica, supe que no estaba sola. Había pasado años dándoles todo a mis padres. Ahora estaba lista para luchar por mí misma. Una semana después del mensaje de texto amenazante, mi teléfono sonó con un número que no había visto en años. Era mi tío Thomas, el hermano menor de mi padre, llamando desde su casa en Missoula. Su voz era pesada, como si trajera malas noticias.
Sara, tenemos que hablar sobre la herencia de tus abuelos, dijo. Me quedé helada, mi mente acelerada. Mis abuelos habían fallecido hace años, y había asumido que no quedaba nada que discutir. Pero Thomas soltó una bomba. Habían dejado un fondo fiduciario de $100,000 destinado a que Megan y yo nos lo dividiéramos por igual. Mi padre, David, era el albacea, pero nunca nos lo había dicho. Ni una palabra. Apreté el teléfono, mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo te enteraste? Pregunté. Thomas explicó que había estado limpiando su ático y encontró una caja de viejos documentos familiares. Entre ellos, una copia del testamento de mis abuelos nombrándonos a Megan y a mí como beneficiarias. También había una carta de mi abuela instándonos a usar el dinero para nuestro futuro, la universidad, una casa, un nuevo comienzo. Thomas había llamado al banco fiduciario para verificar su estado, solo para descubrir que David había retirado $10,000 2 años antes, alegando que era para gastos familiares. Los registros bancarios mostraban que había falsificado mi firma y la de Megan para obtenerlo. Me sentí enferma, mi estómago retorciéndose de conmoción. Mi propio padre me había robado, a nosotras, y lo había mantenido oculto. Thomas prometió enviarme los documentos. Al día siguiente, llegó un paquete a mi casa en Bozeman, lleno del testamento, la carta de mi abuela y extractos bancarios que mostraban el retiro. Me senté a la mesa de mi cocina, mirando las páginas, con las manos temblorosas. La carta estaba en su pulcra caligrafía, llena de amor y esperanza para nosotras. Pero David había traicionado eso. Había tomado $10,000, dinero destinado a mi futuro, y lo había usado para quién sabe qué. Llamé a Jessica, mi amiga y abogada, y le mostré todo. Sus ojos se entrecerraron al leer los registros bancarios. Esto es fraude, dijo, con voz aguda. Podemos añadir esto al caso legal. Daniel, mi esposo, se sentó a mi lado, su rostro tenso de ira. No solo mintieron, te robaron, dijo. Asentí, demasiado aturdida para hablar. La conmoción se convirtió en furia cuanto más pensaba en ello. Durante años les había enviado dinero pensando que estaban pasando apuros, mientras ellos estaban sentados sobre un fondo fiduciario secreto. Me habían dejado agotar mis ahorros, trabajar horas extras y estresarme por sus facturas, todo mientras ocultaban dinero que era mío por derecho. Quería ir a su apartamento, golpear su puerta y exigir respuestas. Pero antes de que pudiera, mi hermana Megan apareció sin avisar. Condujo hasta mi entrada en su reluciente SUV, su rostro tenso, su confianza habitual desaparecida. La dejé entrar, con la guardia alta, sabiendo que no era una visita amistosa. Megan se sentó en mi sofá, apenas mirándome a los ojos. Necesitas empezar a ayudar a mamá y papá de nuevo, dijo, con voz baja pero insistente. Están en problemas sin tu dinero. La miré fijamente, con la mandíbula apretada. Ella no sabía aún lo del fondo fiduciario. Yo no se lo había dicho, pero sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Lo necesitan, Sara? No puedes simplemente abandonarlos. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Megan, nos han estado mintiendo. Hay un fondo fiduciario de $100,000, de la abuela y el abuelo. Papá lo ocultó y robó $10,000 falsificando nuestras firmas. Sus ojos se abrieron, pero sacudió la cabeza. Eso no es cierto. Ellos no harían eso. Le mostré los documentos, el testamento, la carta, los extractos bancarios. Los leyó en silencio, sus manos temblaban. Pero cuando levantó la vista, su expresión era dura. Aunque sea cierto, todavía necesitan ayuda, dijo. Tú eres la que tiene un trabajo estable. Simplemente envíales dinero de nuevo. Sentí una oleada de ira más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No, dije, mi voz firme. He terminado. Nos robaron, Megan. No merecen ni un centavo. Se puso de pie, con el rostro enrojecido. Eres tan egoísta, espetó, saliendo furiosa y cerrando la puerta de golpe tras ella. La habitación se sintió pesada después de que se fue. Daniel me rodeó con el brazo,
pero apenas pude sentirlo. Las palabras de Megan dolían, no porque fueran ciertas, sino porque había elegido el lado de nuestros padres, incluso después de ver la verdad. Había pasado años tratando de mantener unida a nuestra familia, pero ahora lo veía claramente. Ya no eran mi familia. Las palabras de Megan me calaron hondo, pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. Jessica y yo decidimos que era hora de hacer las cosas oficiales. Redactamos una notificación legal, una carta formal que establecía que yo cortaba permanentemente todo apoyo financiero a mis padres. La mano firme de Jessica escribió cada detalle, los años de pagos, sus intentos de acceder a mis cuentas, las firmas falsificadas en el fondo fiduciario. La enviamos por correo certificado a su apartamento de Bozeman, con una copia al banco y a la policía para nuestro creciente expediente. Se sintió como trazar una línea en la arena, una que no volvería a cruzar. Mi corazón latía aceleradamente mientras firmaba mi nombre, pero no había vuelta atrás. Unos días después, recibí una llamada frenética de Evelyn. Su voz era aguda, temblorosa de ira. Estuvieron aquí, Sara, dijo. Tus padres vinieron a mi casa y revisaron tus cosas. Conduje hasta su casa, con las manos apretando el volante, mi mente dando vueltas. Evelyn vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, donde yo había guardado algunas cajas viejas de mi infancia, libros, ropa, recuerdos. Cuando llegué, la sala de estar era un desorden. Los cajones estaban abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Mis viejos diarios, llenos de pensamientos adolescentes, habían desaparecido. Un álbum de fotos con imágenes mías y de mis abuelos también faltaba. Evelyn dijo que había sorprendido a David y Susan revolviendo las cajas mientras ella estaba fuera comprando víveres. Ni siquiera intentaron esconderlo, dijo, con los ojos brillando. Simplemente se fueron. Cuando entré, sentí una oleada de violación, como si hubieran metido la mano en mi pasado y lo hubieran destrozado. Esos diarios no eran valiosos, pero eran míos. Pensamientos privados que nunca había compartido. Las fotos eran recuerdos irreemplazables de veranos con mis abuelos antes de que todo saliera mal. Llamé a Jessica de inmediato, con la voz temblorosa. Estaba furiosa, pero tranquila, su mente de abogada ya trabajando. Esto es robo, dijo. Lo añadiremos al informe policial. Están escalando, Sara, pero somos más fuertes. Daniel, mi esposo, se paró a mi lado, con la mano en mi hombro. No pueden seguir haciendo esto, dijo, con voz baja pero firme. Asentí, pero la tensión era sofocante. ¿Qué buscaban? ¿Y por qué llevarse mis cosas? Esa misma tarde, Megan me llamó, con la voz inestable. Me preparé, esperando otra discusión, pero sonaba diferente, asustada. Mamá me envió un mensaje de texto, dijo. Me dijo que te hiciera volver a pagar o nos lo pondrían difícil a ambas. Le pedí detalles, mi pulso acelerado. Megan reenvió el mensaje. Era del número de mi madre. Corto y escalofriante, dile a Sara que envíe el dinero o ambas se arrepentirán. Se me cayó el estómago. No solo venían por mí. Estaban arrastrando a Megan a esto, usándola como palanca. Le dije a Megan que guardara el mensaje y se mantuviera alejada de ellos. No voy a ceder, dije, mi voz firme a pesar del miedo. Ella no respondió, simplemente colgó, y me pregunté si escucharía. A la mañana siguiente, volví a casa de Evelyn para limpiar el desorden. Mientras ordenaba los papeles esparcidos, encontré algo que no había visto antes, un pequeño sobremetido dentro de un libro viejo. Era una carta de mis abuelos dirigida a mí, escrita justo antes de que fallecieran. Mis manos temblaron al abrirla. Sus palabras eran claras, llenas de amor. Habían establecido el fondo fiduciario para darnos a Megan y a mí un futuro, para asegurarse de que nunca lucharíamos como ellos lo habían hecho. Escribieron que David era solo el albacea, no el propietario, y que el dinero era solo nuestro. Era una prueba innegable de que habían querido que lo tuviéramos. Apreté la carta, mis ojos ardiendo. Mis padres no solo habían ocultado el fideicomiso, habían traicionado los deseos de mis abuelos. Le mostré la carta a Jessica, quien la examinó cuidadosamente. Esto es oro, dijo, su voz feroz.
Confirma todo lo que Thomas nos dijo. Lo usaremos para clavarles el clavo. La tensión en mi pecho no disminuyó, pero sentí un fuego creciendo dentro de mí. Habían tomado mi dinero, mis recuerdos, y ahora estaban amenazando a mi hermana. Ya no solo luchaba para protegerme a mí misma. Luchaba por lo que era correcto, por el legado que mis abuelos querían para mí. Jessica me llamó unos días después, su voz urgente. Había contactado al banco que administraba el fondo fiduciario de mis abuelos, y la noticia fue tanto un alivio como un shock. El fideicomiso aún tenía $90,000 a pesar del intento de mis padres de agotarlo. Jessica había profundizado, trabajando con un contable forense que encontró pruebas claras de fraude. Las firmas falsificadas de David, no solo las mías y las de Megan, sino también las de mi abuela, utilizadas para desviar los $10,000 hace años. El banco había congelado la cuenta a la espera de una investigación, y Jessica estaba lista para presionar por cargos penales. Esto es hermético, dijo, su tono feroz. No podrán librarse de esta. Sentí un escalofrío, no solo por su traición, sino por el miedo a lo que harían cuando estuvieran acorralados. No podía esperar más. Con la guía de Jessica, solicité una orden de alejamiento contra David y Susan, cubriéndonos a Daniel y a mí. Nos sentamos en su oficina llenando el papeleo, mis manos firmes pero mi corazón latiendo con fuerza. Los formularios enumeraban sus acciones, las firmas falsificadas, los mensajes de texto amenazantes, el robo de mis diarios y fotos. Cada palabra se sentía como un paso lejos de la familia que una vez había conocido. Daniel se sentó a mi lado, su presencia tranquilizadora. Estás haciendo lo correcto, dijo, su voz suave pero segura. Asentí, pero el peso de todo me oprimía el pecho. ¿Y si contraatacaban? ¿Y si encontraban una manera de hacernos daño? Megan me llamó esa tarde, su voz temblaba. Me preparé, esperando que defendiera a nuestros padres de nuevo, pero sonaba asustada. Me enviaron un mensaje de texto, dijo, sus palabras apresuradas. Dijeron, si no retiras lo legal, se asegurarán de que ambas paguemos. Reenvió el mensaje, y lo leí con una sensación de hundimiento. Dile a Sara que se eche atrás o ambas afrontarán las consecuencias. Era de un número nuevo, pero sabía que eran ellos. El tono agudo de Susan era inconfundible incluso en el texto. Le dije a Megan que lo guardara para Jessica, pero ella dudó. Todavía son nuestros padres, dijo, su voz quebrada. No quiero hacerles daño. Apreté la mandíbula. La frustración se mezclaba con el miedo. Nos están haciendo daño a nosotras, Megan, dije, no tienes que elegirlos a ellos. Pero colgó, y supe que no estaba lista para soltarlo. Al día siguiente, Evelyn llamó con su propia actualización. David y Susan se habían presentado en su casa sin previo aviso, tratando de recuperar su buena voluntad. Se habían parado en su porche, suplicando, diciendo que eran incomprendidos y que necesitaban su apoyo para arreglar las cosas conmigo. Evelyn no abrió la puerta. Les dije que se fueran, dijo, su voz como acero por teléfono. No dejaré que me usen para llegar a ti. Pude sentir el dolor detrás de su fuerza, había criado a mi padre, lo amaba, pero no podía excusar lo que había hecho. Su negativa me dio coraje, pero también me asustó. Si estaban lo suficientemente desesperados como para rogar a Evelyn, ¿qué más intentarían? Me quedé despierta esa noche, mi mente acelerada con las posibilidades. La orden de alejamiento era un escudo, pero se sentía frágil ante su persistencia. Me imaginaba que aparecerían en mi hospital, me acorralarían en el estacionamiento, o, peor aún, atacarían a Daniel. Pero cada vez que el miedo se colaba, pensaba en la determinación de Jessica, la desafiante actitud de Evelyn y el apoyo silencioso de Daniel. No estaba sola en esto. Había pasado años dándoles todo, creyendo que era mi deber. Ahora había terminado con ceder. Podían amenazar, manipular o rogar, pero no iba a volver. Su desesperación era clara, pero la justicia estaba más cerca. Una semana después de la negativa de Evelyn, Jessica me llamó con una noticia que me dejó helada. Mis padres, David y Susan, habían sido arrestados en una oficina de servicios financieros en Bozeman.
Habían intentado obtener un préstamo usando una identificación falsa a mi nombre, un intento torpe de eludir las cuentas congeladas. La policía registró su coche y encontró pruebas incriminatorias, copias de las cartas amenazantes que me habían enviado, documentos bancarios falsificados y mis diarios robados de la casa de Evelyn. La voz de Jessica estaba tranquila, pero triunfante. «Esto es todo, Sarah», dijo. «Los tenemos». Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por una extraña sensación de alivio. Sus mentiras finalmente los habían alcanzado. Fui a la comisaría con Jessica para dar mi declaración. El oficial presentó las pruebas, cada firma falsificada, cada nota amenazante. Solicité una orden de alejamiento permanente que nos cubriera a Daniel y a mí, mi esposo. El juez la concedió al día siguiente, citando su acoso y fraude repetidos. Se sintió como si se me quitara un peso, una puerta cerrándose a años de manipulación. Daniel me apretó la mano mientras salíamos del juzgado, con los ojos llenos de orgullo. «Lo lograste», dijo. Asentí, sintiéndome más ligera que en años, aunque una parte de mí aún dolía por lo que podría haber sido. Días después, me enteré de que David y Susan habían sido desalojados de su apartamento. Habían dejado de pagar el alquiler meses atrás, confiando en mi dinero para cubrirlo. Sin fondos y con sus problemas legales en aumento, su casero no tuvo piedad. No sentí alegría por su caída, pero una paz silenciosa se instaló en mí. Habían construido sus vidas sobre el engaño, y ahora afrontaban las consecuencias. No me puse en contacto. Había terminado de cargar con sus problemas. Evelyn me invitó a su casa poco después. Me sentó a la mesa de su cocina, con las manos firmes a pesar de su edad. De una pequeña caja de terciopelo, sacó un delicado anillo de plata grabado con pequeñas flores. «Este era de tu bisabuela», dijo, su voz cálida. «Es para ti, para la familia que te apoya». Me lo puse, con la garganta apretada por la emoción. No era solo un anillo. Era un recordatorio del amor y la fuerza que había encontrado en ella, en Daniel y Jessica, la verdadera familia que había elegido. Con el fondo fiduciario finalmente liberado, accedí a mi parte, $45,000 después de la parte de Megan. Daniel y yo decidimos renovar nuestra pequeña casa en Bozeman, convirtiéndola en un espacio que se sintiera verdaderamente nuestro. Pintamos las paredes de un beige cálido, reemplazamos los suelos que chirriaban y añadimos un jardín donde podía plantar flores como mi abuela lo hacía. Cada golpe de martillo se sentía como un paso hacia la libertad, una vida ya no definida por las demandas de mis padres. Recorrí las habitaciones terminadas, mi corazón hinchado de orgullo. Esto era mío, ganado a través de años de mantenerme firme. Megan, sin embargo, tomó su decisión. Me envió un último mensaje de texto, corto y frío: «Estoy con mamá y papá. No me contactes». Me dolió, pero no me sorprendió. Se había aferrado a ellos incluso después de sus amenazas y mentiras. No respondí. La dejé ir, sabiendo que algunos lazos estaban demasiado rotos para repararse. El silencio que siguió fue pesado, pero también liberador. Había pasado años tratando de mantener unida a mi familia, solo para darme cuenta de que primero necesitaba protegerme a mí misma. Mirando hacia atrás, aprendí una dura verdad. La familia no es solo sangre. Son las personas que te respetan, que te elevan. Establecer límites no fue egoísta. Fue supervivencia. Ahora me paraba más alta, anclada por el amor de quienes importaban y la fuerza que había encontrado dentro de mí.